más estrictamente, y cotidianamente hablamos de los robots. Esto, digamos, en principio, tal como se está manejando, suena amenazante y en cierto sentido es una herramienta también de disciplinamiento, en especial para el mundo sindical, para el mundo de los trabajos formales. Esto, digamos, lo emparento yo muchas veces con lo que fue en los años 90 la idea de la globalización. Ustedes se acuerdan que con la excusa de la necesidad de integrarse al mundo, de la apertura, etcétera, parecía que no se podían hacer valer los derechos laborales. Y hoy el avance tecnológico, que sin duda está ocurriendo, también se lo presenta desde ese ámbito. Pero yo sostengo, la verdad de la experiencia, de la historia muestra, que la tecnología puede ser algo que nos haga más vulnerables o nos empodere según el molde y la forma que la orientemos. Esto es la política, de qué manera le integremos a un esquema de desarrollo. Nosotros en los últimos años, hasta el 2015 por ejemplo, las empresas pymes que más habían invertido en innovación, que habían logrado nuevos productos o procesos, son los espacios donde se crearon más empleos, se pudieron pagar salarios más altos y la productividad aumentó, es decir, se pudo repartir mejor entre el capital y el trabajo. Entonces, también depende mucho entonces del esquema de país, del proyecto de desarrollo en el cual lleguen y se usen esas tecnologías. A ver, una de las grandes dicotomías... Esta es una idea central. Y después, digamos, lo que tenemos que entonces estar pensando es cómo reinventamos nuestra matriz de desarrollo. Digo, creo que esto... ¿me escuchan? Porque no escucho. Sí, te escucho perfecto. ¿No nos escuchás a nosotros? No, yo les decía que quizás lo que tenemos que hacer en esa instancia importante de la política, del proyecto de desarrollo, pensar de qué manera reinventamos nuestras matrices, cómo generamos nuevas oportunidades de trabajo. Y ahí, como regla general, como plataforma, creo que tenemos que imaginar un país donde aproveche sus recursos naturales, ya que los tenemos en abundancia, pero no somos ricos en recursos naturales, digamos, por poner una referencia, tenemos entre 3 y 4 veces menos recursos naturales que puede tener Australia o los países nórdicos, es decir, no nos alcanza para que todos tengamos un buen nivel de vida. Tampoco podemos apostar solo a que el vector de cambio sea la industria, hacer de la industria nuestra locomotora, porque nuestra industria tiene problemas estructurales, tiene techos que no vamos a poder superar apostando solo más a ese sector. Y tampoco podemos, yo vengo del ámbito de la ciencia y la tecnología, también somos conscientes de que no se puede generar un proyecto inclusivo para todos apostando solo por tener más científicos, más investigadores, más inversión en ciencia y tecnología. La clave de la Argentina está entonces no en cada uno de estos sectores o vectores de desarrollo, sino en la combinación. Muy pocos países, casi ninguno de América Latina, tiene la capacidad de tener un piso alto en recursos naturales, un piso alto en industria y un piso alto en ciencia. Esto es una construcción que hemos logrado con nuestros vaivenes, idas y vueltas en Argentina, pero que lo tenemos que convertir en nuestra fortaleza, agregarle valor a los recursos naturales en un esquema de producción, de entramado de empresas grandes y pymes, con ciencia y tecnología. Cuando logramos combinar estos elementos, construir estas historias, el potencial de Argentina es enorme. Entonces yo estoy muy convencido de esto, creo que esto solo se puede lograr en el marco de recuperar el ejercicio de la planificación, porque como hablamos de combinar, de enlazar distintas lógicas, actores, regiones, la planificación es la herramienta clave que las políticas públicas tienen que tener. Desde el Estado. Por supuesto que el Estado es el director técnico de este equipo. El Estado tiene que ser, digamos, el que genere, el que muchas veces yo digo, el que te tire el centro para que el sector privado pueda meter el gol. Y en ese sentido, un sector privado mucho más diverso, con más pymes, con más entramado,
Y eso por un lado. Y la otra gran discusión, digamos, de qué Estado necesitamos, ya no hablar tanto del tamaño del Estado, sino la función que tiene que cumplir el Estado, que creo que es uno de los ejes que tenemos que cambiar en el día a día. Y la otra gran discusión es, bueno, van a llegar la inteligencia artificial, los robots, la verdad desde la revolución industrial que esto viene ocurriendo, no es novedad, quizás acelera el ritmo, pero la gran pregunta siempre ha sido en estos momentos de cambio, ¿quién se queda con las ganancias? Porque esto genera un aumento, un salto en la productividad, empieza a haber ahorros porque otros modelos de negocio, y esos modelos de negocio... ¿Y quién se queda con los que quedan afuera también? Claro, bueno, y a eso voy, porque las ganancias son los que tenemos que utilizar para ir hacia nuevos desafíos y darle oportunidad de integración a todos. Es reconvertir a los otros. Sí, reconvertir y poder atender temas, por ejemplo, la educación. Hoy estamos muy insatisfechos con la educación. Algunas experiencias que se están haciendo en Argentina hablan de las mejoras que se logran cuando frente al aula ya no hay un maestro cada 30, 40 alumnos, sino hay dos. Trabajar, no dividir las aulas, sino trabajar en equipos pedagógicos, que le puedan dar entonces atención al conjunto de los estudiantes, de los chicos que están estudiando, sobre todo en primaria. Eso es duplicar el plantel de docentes en este país y además de seguir invirtiendo en su formación. Hay que pagarle mejores sueldos. Entonces, si nosotros no utilizamos esas ganancias que va a generar en el ámbito productivo y sobre todo en el comercio y el transporte, la automatización, y las trasladamos al ámbito de la educación, la verdad vamos a estar consumiéndonos nuestros presentes y cerrando el futuro. Lo mismo podríamos decir en salud, lo mismo podríamos decir en cultura. El sector bancario. El otro día hablábamos con el sindicato, con Palazzo, etcétera, y decíamos, bueno, obviamente en el sector bancario la automatización ya la conocemos, ¿no? Conocemos las máquinas de autoservicio, los cajeros automáticos, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, en qué se van a reconvertir eso? Y no, se tienen que ir a otro sector. Argentina todavía tiene solo 1/3 de su población que utiliza los recursos financieros, el sistema bancario, para temas productivos. Tendremos que convertir a esos empleados bancarios en asesores para que todos puedan usar esas herramientas, que puestas en un contexto de desarrollo, sin duda ayudan. Bueno, un poco estas las ideas, no sé, también ustedes que seguramente desde el conocimiento ahí de Mendoza y de los desafíos que están teniendo, me querrán hacer alguna pregunta. No, sí, seguramente acá la Mendoza que estamos viviendo hoy del siglo XXI fue pensada a finales del siglo XIX por una oligarquía bodeguera y fue pensada en 800.000 habitantes. Tenemos 2 millones, o sea, acá sobramos 1 millón. Y claro, si no avanzamos en ampliar nuestra matriz productiva, lo del vino, que es muy rico y que es muy lindo, y que a mí el Malbec y el Cabernet me encantan, es nada más que una cuestión que aporta al PBG el 8, el 10%, ¿viste? No soluciona el problema de nadie. A eso sumémosle una cuestión paradójica. Mendoza, en relación al resto de las provincias de la República Argentina, es la provincia con mayor cantidad de casas de altos estudios de informática per cápita que hay en todo el país. Nosotros tenemos más de 8 casas de altos estudios que brindan títulos de analistas, ingenieros en informática, con muy pocas fuentes. Yo tengo amigos que son analistas de sistemas que están laburando de jefe de depósito de una empresa. Ahora, Fernando, vos querías que te preguntáramos. Yo te voy a hacer una pregunta en este mix que vos hablás entre la tecnología, agregarle valor a la producción primaria y todo esto que nos contás. Seguramente necesitamos de lo político la construcción de lo que para mí es uno de los pilares del desarrollo, que es la burguesía local. Si no tenemos eso y no existe el compromiso de los pymes, de los pequeños capitalistas, de los profesionales, en pensar esto del desarrollo como propio, como sustentable y sostenible en el tiempo, es imposible nada. O sea, si yo sigo pensando que me pongo una fábrica, facturo mucho 2 años, la vendo y que vengan los brasileros, los alemanes, me importa un carajo, no va. Mirá, es muy cierto. Creo que ahí me gustaría comentar 2 cosas. Primero,
Mendoza tiene mucha potencialidad en esto de combinar lo que es recursos naturales, producción y conocimiento. La verdad es lo que le falta es la decisión de la transformación, la decisión de la planificación en función de un eje de desarrollo. Y sobre la burguesía necesitamos más y nuevos empresarios, sobre todo empresarios que entiendan que hoy el juego, la forma de hacer negocios, la forma de avanzar más rápido, es abriendo las empresas, no teniendo a la autosuficiencia, decir yo sé todo, el esquema básico de cómo operan y reaccionan y buscan oportunidades. Un empresario que hoy sabe golpear las puertas de la universidad, que sabe buscar nuevas fuentes de aprovisionamiento, de rodearse de profesionales que lo puedan vincular con temas de tecnología, es la forma en que crecen y dan más oportunidades de trabajo. Y llevado a pensar eso en el agregado más político, más como burguesía, la verdad es la clave también pasa en este país por fortalecer lo que son las instancias intermedias, volver a tener cámaras industriales que tengan una participación y diálogo con el Estado, porque la verdad que el Estado cuando cree que está construyendo desarrollo, cuando cree que habla con el sector privado porque habla con 4 o 5 empresas grandes, la verdad que suele quedar atrapado como rehén de esa mesa de diálogo y no como conductor. Y yo creo que hay que apostar mucho por tener un país de entramado de pymes competentes, que apuesten a la innovación, que tengan una dinámica de crecimiento interesante, que superen esos techos que hoy le marca los problemas de competitividad, pero en el marco de clúster, de regiones, de especializaciones que no sean al interior de cada empresa, sino al interior en los territorios. Y eso requiere de una institucionalidad que hoy hay que empezar a repensarla. O sea, cuando hablas de regionalizar, estamos hablando ni más ni menos que de jerarquizar las economías regionales. Por supuesto, digo, lo que no podemos admitir desde la política y desde un plan de desarrollo es sentenciar que hay ciertas provincias que son inviables, como muchas veces desde el discurso neoliberal se presenta. Claro, las vamos a cerrar. Todas las provincias, claro, ¿cómo vamos a pensar que ni sobran argentinos, por Dios, ni hay provincias inviables? No, en los 90 se hablaba hasta de unificar el NOA en una única provincia, porque como provincias separadas eran inviables. Bueno, hay que enlazar seguramente a partir de proyectos que yo llamo estructurantes, proyectos que sean naves insignia y que permitan esta articulación entre ciencia, producción y recursos naturales. El litio es un caso emblemático, ¿no? Es el futuro eso, ¿no? Es emblemático por el potencial y emblemático por la oportunidad que estamos dejando pasar.